Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, porque eres fiel, porque has sido tan grande, tan bueno, tan maravilloso que en realidad las palabras no son suficientes para expresar nuestro agradecimiento, Señor. Yo en esta noche, Padre, en este día especialmente están celebrando el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Señor. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirte gracias. Yo quiero que allí donde usted está, tomémonos unos minutos, unos segundos para que le dé gracias a Dios por cualquier cosa que tenga que decir. Y si lo quiere escribir ahí, escriba y diga, yo le doy gracias a Dios por esto, le doy gracias a Dios. Una sola cosa por la cual usted quiera decirle gracias. Gracias, Señor, porque en realidad, Señor, como decíamos anoche en esta reunión que tuvimos con nuestros hijos y mi esposo, hicimos este ejercicio de darle gracias a Dios. Yo te doy gracias, Padre, por mi familia. Te doy gracias primeramente por un día más de vida, Señor. ¿Cuántas personas hoy simplemente no pudieron ver la luz? Y hoy nosotros tenemos vida, tenemos salud, podemos tener un sitio donde dormir, podemos alimentarnos bien, podemos movernos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mi familia. Y como dice la pastora Marta, gracias por amarnos. Así es, Señor. Gracias por escogernos. Gracias, gracias. Las palabras no alcanzan, Señor. Y presento en esta noche mi vida y la vida de cada una de estas preciosas mujeres que se han conectado, Señor. Te doy gracias por Marisol, por Amparito, por Blanca María, por Magdalena que está con Blanca, por Gloria, por Marta, Señor, por Jenny Carolina, por la pastora Marta Valencia, por Olguita, por Sonia Sandoval. Gracias, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Yo bendigo sus vidas y yo te pido, Rey, que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino el propósito para el cual tú lo envías, Señor, se cumpla, Señor, y podamos dar fruto al 100 por 1 en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días empezamos hablando de el corazón y la misericordia y quiero seguir en esta noche con la segunda parte del corazón y la misericordia. Habíamos dicho que para tener misericordia también hay que perdonar, que parte de la misericordia simplemente es perdonar, que el corazón nuevo es un corazón perdonador porque él mismo ha recibido el más grande perdón. Amén. Y la realidad es que aunque muchas veces nos cuesta perdonar o muchas veces hemos pensado que perdonamos, simplemente no lo hemos hecho. Y les dejé de tarea un ejercicio, espero que lo hayan hecho, donde el Espíritu Santo escudriñara y le entregaran todo lo que hay en su corazón al Espíritu Santo y le permitieran que Él le mostrara aquellas áreas a las cuales no han sido, y hay personas o situaciones que no han perdonado y poder avanzar en el perdón. Amén. Entonces yo quiero darle gracias a Dios en esta noche por este tema y quiero seguir este tema con una historia bíblica del perdón que me encanta. Esta historia está en uno de los libros más cortos de la Biblia y es Filemón. Filemón es una carta escrita por Pablo a un cristiano de la iglesia de Colosas, a quien él consideraba su colaborador y un hermano amado. Este era un hombre acautelado quien había abierto su casa para que la iglesia se reuniera. Filemón, fíjese que Filemón tenía un esclavo, Onésimo. Este esclavo huye de su amo, algo que solía ocurrir en aquellos tiempos. Es probable, según el texto, que Onésimo hubiera robado algo a su amo. Ahora Onésimo era un fugitivo. Por providencia de Dios, Onésimo llega a Roma y de alguna manera tiene un encuentro con Pablo, que lo lleva a conocer el Evangelio. Quiero que leamos la carta de Filemón, versículo 10, por favor. Carta a Filemón, verso 10. Quiero que leamos la Biblia allí. Carta a Filemón, versículo 10. No tiene sino, es una sola carta y por eso quiero que leamos. Entonces fíjense que Onésimo se encontró con Pablo. Y aquí encontramos lo que pasa. Dice, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo,
Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. De hecho, Pablo lo llama su hijo, obviamente un hijo espiritual. Y según la carta nos indica, Onésimo fue de gran ayuda a Pablo durante un tiempo allá en Roma, como sigue diciendo en el versículo 11. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. No obstante, Pablo sabía que el daño que Onésimo había causado debía ser reparado y por eso sigue diciendo la carta que lo envía de vuelta. Dice, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Y el versículo 13 dice, quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Pablo sabía que el daño que Onésimo había causado debía ser reparado y por eso lo envía de vuelta a su amo con esta carta, donde básicamente le pide que lo perdone y lo reciba, ya no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Me encanta esa carta, me encanta. Esto no es tan sencillo como parece, porque Filemón, por ley, tenía todo el derecho de castigar a Onésimo. El texto de la carta nos enseña que Filemón era un hombre que amaba a los demás porque el amor de Cristo lo había transformado. Leamos el versículo 4 y 5 de Filemón, dice, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque algo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Fíjense cómo habla Pablo de Filemón. Era un hombre que mencionaba que, como dice acá, te doy gracias porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Dice, él está diciendo que le está agradeciendo a Dios por Filemón porque era un hombre bueno, era un hombre transformado por el Espíritu Santo. Y el versículo 7 de la carta a Filemón dice, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Wow, era un hombre tremendo. Filemón era un hombre íntegro, era un hombre que había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Y aquí encontramos a Pablo hablándole con ese amor a Filemón de un esclavo que le había robado a Filemón. El nuevo corazón de Filemón le hacía actuar de esa manera. ¿Sabes? No es que Filemón viniera de otra galaxia. Fue tan humano como lo somos tú y yo. Pero tenía Cristo y Cristo estaba imprimiendo su carácter en él mediante su espíritu. Y este es el carácter de alguien que camina en el espíritu, que muestra su fruto. Es imposible perdonar si nuestro corazón no ha sido regenerado por la obra salvadora de Jesús. Y tampoco si no estamos llenos del Espíritu de Dios, porque perdonar es antinatural. Así que Pablo le escribe y le hace una petición, tomando como base el nuevo corazón de Filemón, porque en el versículo 8 encontramos esa pequeña frase. Leamos lo que dice Filemón, versículo 8. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. En ningún momento Pablo minimiza lo sucedido. Él reconoce que Onésimo había hecho algo malo al huir de su amo y eso era castigable. Pero le pide a Filemón que en lugar de escoger el camino de las represalias, en lugar de ejercer su derecho, haga un sacrificio y renuncie, que escoja el camino del amor. Miremos lo que dice el versículo 17 de Filemón.
Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí mismo. ¿Qué es esto? Esto simplemente es perdonar. Amén. Esto simplemente es perdonar. No es olvidar lo que ha sucedido, es escoger el camino del amor. Y podemos hacerlo porque ya Cristo lo hizo por nosotras. Preciosas mujeres de Dios, perdonar sana el corazón. Perdonar sana el corazón porque escogemos no llevar una lista de las ofensas recibidas y nos revestimos del amor de Dios, no del nuestro. ¿Recuerdas cuando mencionamos que el perdón siempre tiene un costo en la clase pasada? Bueno, a Filemón le costaría renunciar a su derecho, pero además Pablo ofrece asumir cualquier tipo de costo material que implicara la huida de Filemón. Y el verso 18 lo dice: si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Qué belleza, qué hermoso, qué muestra de amor. Eso es caminar en los pasos de Jesús. Casi al final de la carta, Pablo le expresa a Filemón su confianza en que el perdón sería otorgado por una sencilla razón: la obediencia. Miren lo que dice el versículo 21 de Filemón. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Él tenía la certeza de que el corazón nuevo en Filemón le llevaría a obedecer y por ende perdonar. Y en caso de que a Filemón le surgieran dudas, Pablo le recuerda en el verso 25 lo siguiente. El verso 25 dice: que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. ¿Qué le está recordando Pablo a Filemón? La gracia de Dios. Es como si le dijera a Filemón: para perdonar a Onésimo tienes la gracia de Dios. Con eso es suficiente. Wow, con eso es suficiente. Yo quiero que usted esta semana se tome un rato y se lea esta carta a Filemón y la medite. Es linda, es de los mejores libros que yo he encontrado porque ministra mucha sanidad interior. Preciosas mujeres, estos no son personajes ficticios de una linda novela. Son personas como nosotras, que vivieron situaciones muy reales. Las circunstancias pueden variar, pero los principios son los mismos. Un corazón nuevo, regenerado, puede perdonar porque ha sido perdonado y transformado por la gracia de Dios. Amén. Un corazón nuevo, regenerado, puede perdonar porque ha sido perdonado y transformado por la gracia de Dios. Y quiero contarles un testimonio. No sé si hayas escuchado a Corrie ten Boom, la historia de Corrie ten Boom. Fíjense que ella y su familia, cristianos que vivieron en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, fueron enviados a campos de concentración nazi por ocultar judíos en su casa. Los horrores que sufrieron son indescriptibles. Corrie sobrevivió para contar lo sucedido. Aunque aquí no puedo entrar en detalles, te hablo de ella porque su vida es un testimonio de la misericordia en forma de perdón. En 1947, Corrie se vio frente a uno de los guardias que más le hizo sufrir. Escuchen esto. Ella se encontró con uno de los guardias que más la hizo sufrir. A ella y a su hermana en los campos de concentración. Su hermana murió en el campo de concentración, donde este hombre era uno de los principales. Él se le acercó para confesarle que ahora era cristiano y quería pedirle perdón. Esto es lo que ella contó. Y aún así me quedé allí con la frialdad apretando mi corazón. Pero el perdón no es una emoción, yo también lo sabía. El perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame, oré en silencio. Puedo levantar mi mano, yo puedo hacer eso, dame tú el sentimiento. Y de manera muy mecánica, como si fuera de madera, extendí mi mano hacia la que estaba extendida y al hacerlo ocurrió algo increíble.
Comenzó una corriente en mi hombro, corrió por mi brazo, saltó a nuestras manos unidas. Y entonces esa calidez sanadora pareció inundar todo mi ser y trajo lágrimas a mis ojos. Te perdono, hermano. Lloré con todo mi corazón. Durante un largo momento nos sostuvimos las manos, el exguardia y la exprisionera. Nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como entonces. Y después de haber aprendido a perdonar en esta la situación más difícil de todas, nunca más tuve dificultad para perdonar. Ojalá pudiera decirlo. Desearía poder decir que los pensamientos misericordiosos y buenos fluyeron naturalmente en mí a partir de ese entonces, pero no fue así. Dice ella, si hay una cosa que he aprendido a los 80 años es que no puedo almacenar buenos sentimientos y comportamientos. Solo puedo sacarlos de Dios cada día. Eso no es que usted va a guardar eso para que cuando vuelva a tener otra situación, el perdón fluya solo. No, eso es un día a día. Dios es el que produce el querer como el hacer. Dios es el que produce ese perdón en tu corazón. Dios es el que te da la capacidad, no hoy, sino el día que es, el día que necesites para proceder a perdonar. Ese día es el día que Dios te va a decir, hoy necesitas mi gracia, hoy necesitas mi fuerza, hoy necesitas avanzar en el perdón. Sí, Corri tenía razón, no podemos producirlo nosotras mismas, pero tenemos quien sí lo puede hacer. Mira lo que dice Romanos 5, verso 5, por favor. Romanos 5, verso 5. Quiero que lo busquen en sus Biblias. Romanos 5, versículo 5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Repito, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, el maravilloso amor de Dios, el único y poderoso amor de Dios mediante el Espíritu Santo. Es así que podemos extender la mano cuando el corazón no quiere. Es así que podemos extender la mano cuando el corazón no quiere, cuando la frialdad nos paraliza. Solo mediante su poder en nosotras podemos perdonar, otorgar misericordia y experimentar la sanidad y la libertad del perdón. Sé que hay dolores tan profundos que perdonar a quien los causó pareciera una misión imposible, pero no para Dios. Busca su ayuda, pídele que te dé la misma gracia que Él nos ha mostrado. Amén. Y quiero hablarles en esta noche también de misericordia, perdón y los límites. Misericordia, perdón y los límites. Esta porción, aunque breve, la considero necesaria. Hemos hablado del perdón como una de las mejores y más evidentes expresiones de la gracia, de la misericordia. Perdón. Sin embargo, es importante que algo quede claro. Perdonar no significa que nos sometamos a relaciones abusivas. Repito. Perdonar no significa que nos sometamos a relaciones abusivas. La frase perdonar y olvidar no se encuentra en la Biblia, en ninguna parte. Sin embargo, hay muchísimos versículos que nos ordenan perdonarnos, como lo vemos en Mateo 6, verso 14, en Efesios 4, 32. Un cristiano que no está dispuesto a perdonar a otros encontrará su comunión con Dios obstaculizada. Miremos lo que dice Mateo 6, verso 15, por favor. Mateo 6, versículo 15. Mateo 6, verso 15 dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Y qué pasa? Puede cosechar amargura y la pérdida de recompensa. Miremos lo que dice Hebreos 12, verso 14 y 15. Hebreos 12, versículo 14 y 15.
Hebreos 12, verso 14, dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. El perdón es una decisión de la voluntad, ya que Dios manda perdonar. Debemos hacer una elección consciente de obedecer a Dios y perdonar. El ofensor puede no desear el perdón y quizás nunca cambie, pero eso no niega el deseo de Dios de que poseemos un espíritu de perdón. Lo ideal sería que el ofensor buscara la reconciliación, pero si no, el agraviado aún puede tomar la decisión de perdonar. No quiere decir que si no te piden perdón, que si no se te acercan, no vas a perdonar. Seguramente no va a pasar eso, pero tú tienes que tener la decisión completa de hacerlo y determinar en tu corazón perdonar. Fíjese, cuando usted decide perdonar, Dios produce el querer como el hacer. Amén. Usted dice, yo voy a perdonar a esto. Usted dice al Señor, recuerdo lo que pasó con este, con aquel, recuerdo lo que pasó este día, aquel día. Yo decido hoy perdonar. Cuando usted decide perdonar, Él empieza a producir ese querer como el hacer. Por supuesto, es imposible olvidar verdaderamente pecados que cometieron contra nosotros. No podemos eliminar selectivamente eventos de nuestra memoria. La Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestras maldades, pero Dios todavía es omnisciente. Dios recuerda que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero habiendo sido perdonados, somos justificados posicionalmente o judicialmente. El cielo es nuestro. El cielo es nuestro. Cuando fuimos perdonados, el cielo es nuestro, como si nuestro pecado nunca hubiera ocurrido. Si le pertenecemos a Él a través de la fe en Cristo, Dios no nos condena por nuestros pecados. En este sentido, Dios perdona y olvida. Si por olvidar y perdonar alguien quiere decir yo elijo perdonar al ofensor por amor a Cristo y seguir adelante con mi vida, entonces se trata de una manera de proceder sabia y piadosa. En lo posible, debemos olvidar lo que queda atrás y esforzarnos hacia lo que está por delante, como dice Filipenses 3, verso 3. Damos un momento para recordar Filipenses 3, versículo 13, por favor. Filipenses 3, versículo 13, dice lo siguiente. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Debemos perdonar a los demás, así como Dios perdonó en Cristo. No debemos permitir que una raíz de amargura brote en nuestros corazones. No obstante, si por olvidar y perdonar alguien quiere decir voy a actuar como si el pecado nunca hubiera ocurrido y vivir como si no lo recordara, entonces podemos tener problemas. Por ejemplo, la víctima de una violación puede decir perdonar al violador, pero eso no significa que ella deba actuar como si el pecado nunca hubiera ocurrido, porque perdonar no es olvidar. Pasar tiempo a solas con el violador, especialmente si él no se ha arrepentido, no es lo que enseñan las Escrituras. El perdón implica que ella no guarda rencor, no guarda pecado en contra de una persona, pero el perdón es diferente de la confianza. Es recomendable tomar precauciones y a veces la dinámica de una relación tendrá que cambiar. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño, dice Proverbios 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Jesús dijo a sus seguidores en Mateo 10, verso 16, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En el contexto de tener compañías con los pecadores que no se arrepienten, debemos ser inocentes, dispuestos a perdonar, pero al mismo tiempo astutos, prudentes. Amén. No le des lugar al diablo. Amén. No le des lugar al diablo.
Lo ideal es perdonar y olvidar. El amor no guarda rencor y cubre multitud de pecados. Sin embargo, el cambio de corazones es el asunto de Dios. Y hasta que un ofensor tenga un verdadero y sobrenatural cambio de corazón, es aconsejable limitar el nivel de confianza que se ponga en esa persona. Ser prudente no significa que no hemos perdonado, simplemente significa que no somos Dios y no podemos ver el corazón de esa persona. Perdonar a una persona es algo que se nos ordena hacer, como ya vimos, pero no olvidemos que no somos Dios. Tú y yo, preciosas mujeres, no somos Dios. Cuando Él nos perdona, su relación con nosotros no cambia porque Él es Dios. Siempre nos ama de manera perfecta, nos juzga de manera perfecta y busca nuestro bien porque somos sus hijos. Nosotros como seres humanos no actuamos de la misma manera. Eso quiere decir que es posible que perdonemos a alguien una ofensa, sin embargo, la ofensa se repite una y otra vez. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? En esos casos es necesario poner límites. Amén. Tú perdonas, pero si ves que la persona sigue el mismo comportamiento, simplemente aléjate y ponle límites a esa relación para que no siga siendo maltratada ni abusada. Esto aplica muy bien en los casos de abuso de cualquier tipo, no solamente sexual. Estamos hablando de abuso psicológico, de abuso físico, estamos hablando de tantas cosas que el enemigo sigue usando en esas personas para hacernos sentir mal, para hacernos desmotivar, para hacernos caer. Mostrar misericordia a una persona no significa permitirle que haga de nosotros una víctima, ni que lo haga con otros. Amén. Eso tiene dos caras. Fíjese, poner límites en casos así es una muestra de sabiduría y prudencia. Pero eso no quiere decir que no podamos perdonar y pedirle a Dios que nos ayude a bendecir a los enemigos, como dice la Escritura. Y ese proceso de orar por quienes nos han dañado y herido también trae sanidad. Amén. Quiero también hablar en esta noche de decepciones, perdón y gracia. Decepciones, perdón y gracia. Decepciones, todas las sufrimos, también las causamos, a todos nos afectan, pero 3 en una semana o tan seguido también es demasiado. Las emociones todas mezcladas, enojo, frustración, tristeza, y todas luchando por abrirse paso y salir gritando, cada uno más fuerte que la otra. Y es el momento donde tenemos que decirle, dame la perspectiva, Señor. Cuando estamos siendo tan maltratadas, cuando estamos siendo tan decepcionadas, cuando estamos viviendo procesos de frustración, de enojo, de tristeza, cuando queremos salir gritando, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdanos. Dame una perspectiva nueva, porque si no, esto puede terminar muy mal. Muchas veces empeñamos nuestro corazón y lo dejamos ahogar con todo lo que sé que no te agrada, Señor. Y sé que mi viejo hombre está luchando por salir. Y seguramente tú te has sentido así, donde ya no aguantas más tantos engaños, tantas decepciones, tantas frustraciones, tanta tristeza, tanto enojo. Y estás a punto de explotar. Y está a punto de salir el viejo hombre. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con las decepciones? ¿Cómo las procesamos? De nada vale, preciosa mujer de Dios, esconderlas o tratar de disfrazarlas, porque en algún momento sacarán las narices. Podemos conversarlas y eso suele mejorarnos. Es necesario en aras de preservar la relación, pero no es suficiente. A veces el dolor de la decepción sigue ahí. En ocasiones yo las escribo y eso me ayuda. Pero tampoco es suficiente. ¿Saben lo único que ha sido suficiente para mí? Procesarlas con Jesús. Sí, pídele a Él su perspectiva. Y no quiero que suene simplista, pero esa fórmula es lo único que ha funcionado en mi vida,
en esta hija de Dios que cada día necesita más de su gracia para poder vivir y ganar las batallas, incluso las de las decepciones. Y ahí es donde Jesús ministra nuestro corazón. Ahí es donde Él toca tu corazón y te dice, adelante, levántate, que yo te voy a dar la victoria. Amén. Ahí es donde Él entra a tu corazón y te dice, esto no va a ser tan grande que no lo vas a soportar. Yo estoy allí para levantarte, fortalecerte y ayudarla. Y la gracia que te he dado es más que suficiente para avanzar por encima de esta situación y de estas decepciones que estás viviendo. Y esa gracia nos las otorga todos los días. Todos los días tenemos la gracia y nos la da sin medidas. Y aunque seguimos siendo pecadoras, en espera de que llegue el final de la santificación, Él sigue dándonos gracia. Y es que las decepciones muchas veces son el resultado de nuestras expectativas no realistas, de nuestro falso sentido de perfeccionismo que se vuelve pecaminoso. Repito esto, las decepciones muchas veces son el resultado de nuestras expectativas no realistas, de nuestro falso sentido de perfeccionismo que se vuelve pecaminoso. El problema es que entre el perfeccionismo y el orgullo hay, como dicen por ahí, una línea muy fina. El perfeccionismo nos lleva a pensar que nadie puede hacer las cosas como nosotros y a no reconocer el esfuerzo de los demás. Y esto nos puede suceder en el mundo profesional, en el hogar y hasta en la iglesia. El pecado del perfeccionismo hace que nos neguemos la gracia. Miremos lo que dice Romanos 5, versículo 20, por favor. Romanos 5, verso 20. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Es contradictorio. No debería ser proporcional, pero lo es. Desafiando toda ley matemática. Hay una proporción directa. Mientras más pecado hay en nosotros, más abunda la gracia de Dios. Y Él nos pide que hagamos lo mismo. En Mateo 10, verso 8 dice, leamos lo que dice Mateo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero nos cuesta mucho. Queremos aferrarnos a la decepción, al dolor, al derecho de sentirnos enojadas y frustradas. No queremos regalar gracia ni ofrecer misericordia. ¿Te identificas con esto? Y es que la gracia tiene que ir revestida de perdón, de lo que ya hablamos, es algo intrínseco. No existe manera de conceder gracia sin perdonar. Y yo sé que hay dolores que son muy profundos y más profundos que otros. Hay decepciones que hieren donde nadie puede ver ni llegar, pero Dios sí. Su amor y su gracia alcanzan hasta los lugares recónditos del corazón y nos sanan para que luego nosotras podamos hacer lo mismo con otros. Perdonar, preciosa mujer de Dios, es mostrar misericordia y también gracia. ¿Y sabes? No hay garantías. Las decepciones volverán. Eso no se cerró allí. Quizás con otro nombre, en circunstancias distintas, pero volverán porque somos imperfectas y vivimos en un mundo teñido de pecado. Todas las causamos, todas las sufrimos. Todos tenemos la oportunidad de convertir ese monumento de gracia. Así que cuando vuelvas a chocar contra ellas, cuando vuelva a chocar con ellas, procesalas con Jesús. Tu perspectiva. Pídele que traiga a tu mente su palabra y recuerda que somos resultado de la gracia. Amén. Para terminar, quiero hablar de la bendición de la misericordia. Ahora que hemos explorado qué significa la misericordia en un corazón nuevo, como el perdón y la misericordia, son compañeros en el viaje de la vida y también el rol que desempeña la gracia en todo esto, quiero añadir algo más. El versículo del comienzo donde habla que bienaventurados, dichosos,
porque así como la muestran a otros, ellos también la recibirán. ¿Recuerdan? Con el versículo que empezamos en la parte 1. En Proverbios, uno de los libros de sabiduría de la Biblia, aprendemos algunas bendiciones que experimentan aquellos que muestran misericordia. Y quiero que leamos lo que dice Proverbios 14, verso 21. Proverbios 14, versículo 21. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que experimentamos cuando mostramos misericordia? Primero, somos bienaventurados. Proverbios 14, 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia a los pobres es bienaventurado. ¿Cuál es la otra bendición que experimentamos aquellos que tenemos misericordia? Aquellos que muestran misericordia, honramos a Dios. Leamos lo que dice Proverbios 14, versículo 31. Proverbios 14, verso 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia al pobre lo honra. ¿Qué más bendición experimentamos? Tenemos un buen liderazgo. Leamos lo que dice Proverbios 20, verso 28. Proverbios 20, verso 28 en la Reina Valera 60 dice, misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. Amén. Otra bendición que recibimos es que experimentamos satisfacción. Proverbios 19, verso 22 en la Reina Valera 60 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Otra bendición que recibimos es que cosechamos hermosos resultados. Leamos lo que dice Proverbios 21, verso 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Recuerda, preciosas mujeres de Dios. Estas no son promesas, son principios sabios para la vida, que al practicarlos pueden redundar en bendición. Al recibir, preciosas mujeres de Dios, un corazón nuevo, como ya hemos dicho, hemos recibido misericordia y hemos sido llamadas a extender misericordia. Por tanto, que la misericordia no sea simplemente una palabra en nuestro idioma cristiano, sino aquella que vivimos día tras día, cada mañana. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y así como Él nos da sus misericordias todos los días, que nosotras podamos extender su misericordia a aquellos que nos rodean y más a aquellos que nos han hecho mal. Padre, gracias. Gracias te doy en esta noche, Señor, porque tu misericordia es tan grande que simplemente, Rey, no la alcanzamos a comprender. Hoy solamente tengo agradecimiento en mi corazón, Señor. Padre, de ver lo maravilloso que eres, Señor. De ver que cuántas veces te fallamos, cuántas veces te ofendemos, te damos la espalda, cuántas veces aún te negamos con nuestro comportamiento, con nuestra manera de pensar, de hablar, Señor. Y tú sigues ahí, Rey, con tu amor inagotable, levantándonos, fortaleciéndonos, llenándonos, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Rey de los cielos, a poder perdonar, Rey, porque a través del perdón estamos mostrando misericordia y gracia. Ayúdanos, Rey de los cielos, Padre, a poder manejar las decepciones, las frustraciones, la ira y el enojo de acuerdo a tu perspectiva, Rey. Y poder entender, Señor, que si somos misericordiosos, somos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Te doy en esta noche la gloria y la honra. Y te doy gracias, Padre, por esta maravillosa palabra. Permítenos, Rey, meditar en ella todos los días, Señor, y poderla hacer la vida en nuestro espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.